Bueno, siguiendo con el tema de recuperación y en este caso de respuesta a un incidente, tenemos una metodología que otra vez yo creo que suena como disco rayado, pero sí, muchas cosas no son recetas de cocina, muchas cosas no van a ser siempre lo mismo o siempre reales. Sin embargo, hay buenas prácticas y ojo que hago la aclaración que no me gusta decir mejores prácticas, pero hay buenas prácticas que nos pueden dar una dirección de a dónde movernos o cómo movernos. Por ejemplo, en la metodología de respuesta a incidentes hay 8 pasos que por lo general son los aceptados. Tenemos la preparación, que es básicamente pues empezar a tomar toda la documentación que podemos tomar, tal vez platicar con los afectados, con las víctimas, con los clientes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos la etapa de detección o identificación, que es donde ya vamos a ver qué dispositivos o entrar un poco más a detalle para poder tener como documentación a dónde ir a preparar o a documentar todo lo que se va a hacer, ¿verdad? Luego tenemos la etapa de respuesta. Si hicimos un buen trabajo en la etapa de preparación y de detección, pues en la etapa de respuesta va a ser un poco más fácil porque otra vez, en la etapa de detección ya tenemos la mayoría de documentación hecha, ya investigamos, ya vimos, ya extrajimos información, ya la ordenamos, etcétera, etcétera. Y en la etapa de respuesta pues es básicamente actuar sobre lo que ya tenemos recabado o recaudado desde la etapa de detección. Luego con toda la etapa de respuesta tenemos la etapa de mitigación. Recuerden que la etapa de respuesta está más enfocada en básicamente hacer que la amenaza pare o restaurar el estado del sistema como tal. Luego la de mitigación, que es bueno, si ya tenemos el servidor corriendo de nuevo, asumamos que es un servidor web que se había caído, si ya lo tenemos corriendo de nuevo, pues qué vamos a hacer para mitigar eso, qué vamos a hacer para que deje de pasar o que no nos vuelva a pasar en las siguientes 3-4 horas, ¿no? Que podríamos decir, bueno, la etapa de mitigación es poner un firewall, poner un cápsula, por ejemplo, y ya hablando un poco más de marcas, ¿verdad? Para desviar el tráfico DOS, porque eso es lo que nos estaba afectando, etcétera, etcétera. Luego tenemos la etapa de reportería, que es, bueno, ya hicimos toda la investigación, ya respondimos, ya mitigamos, es básicamente reportar los hallazgos y reportar el famoso RCA, el Root Cause Analysis, o el análisis de causa raíz, ¿verdad? En el reporte. Luego tenemos recovery, esto se da más cuando, por ejemplo, si parte de la mitigación o de la respuesta fue moverse a un sitio alterno. No podemos decir que un incidente se acabó o que una catástrofe se acabó hasta que no estemos operando en el sitio primario de forma normal. De repente nos fuimos otra vez como parte de la mitigación o de la respuesta, nos fuimos a un sitio alterno que lo teníamos como parte de nuestro Business Continuity Plan, que lo vamos a ver más adelante. Entonces la etapa de recuperación podría ser, bueno, ya que todo está operando normal, nos vamos a mover de vuelta al sitio principal, ¿verdad? Y luego tenemos las lecciones aprendidas y la remediación, bueno, remediación y lecciones aprendidas, que es básicamente actividades post incidente, ¿verdad? Bueno, y si ya estamos operando otra vez bajo el mismo ejemplo, ya estamos operando otra vez en el sitio principal o primario, bueno, entonces ¿qué tenemos que hacer o dónde tenemos que documentarlo? Tal vez tenemos una base de datos de conocimiento para que la próxima vez que nos pase, pues tengamos a dónde ir a ver o a dónde ir a consultar qué fue lo que se hizo. De repente y en lecciones aprendidas también tenemos que crear un árbol de llamadas para saber quiénes son los contactos principales a los que tengo que llamar en caso se caiga un servidor. De repente tengo que asignar dueños de la información y custodios de la información para que pueda tener un poco más de sentido a la hora de responder un incidente. Y bueno, cualquier actividad post incidente, ¿verdad? Y bueno, el RCA, que ya lo he mencionado 2 veces, tanto en este video como en el video anterior, que es un análisis de causa raíz o root cause analysis, pues es básicamente como su nombre lo indica, ¿verdad? Determinar cuáles son las vulnerabilidades, amenazas que causaron el incidente o que permitieron que el incidente pasara. De repente podríamos decir, bueno, no tenemos un sistema de parchado o nuestro sistema de parchado y actualización no está funcionando. O de repente sí lo tenemos, pero no está parchando todos los equipos y se metió pues por un equipo que no tenía el parcheo. O de repente, bueno, y cualquier cosa que pueda llevarnos a la causa raíz. Porque una respuesta a incidentes, si se está haciendo siempre para simplemente levantar el sistema de nuevo para que corra otra vez, vamos a seguir teniendo incidente tras incidente tras incidente y bueno, siempre vamos a estar en un ciclo que nunca se termina. Entonces el análisis de causa raíz pues nos ayuda a eso, a llegar a la causa raíz del incidente para poder eliminarlo, pues valga la redundancia otra vez, de raíz, ¿verdad?
Luego tenemos controles detectivos y preventivos, por ejemplo los famosos IPS o IDS, Intrusion Prevention System o Intrusion Detection System, que pueden ser basados en un host, es decir, lo podemos instalar en un host como tal, servidor, máquinas, laptops, etcétera, etcétera, o lo podríamos instalar a nivel de red. Uno muy bueno, gratuito, por ejemplo, es Snort, pero hay muchos otros buenos, ¿no? Suricata y bueno, por mencionar un par de software ahí que pueden ser muy buenos. Luego tenemos los famosos SIEM, Security Information and Event Management. ¿Qué es lo que hace esto? Es que recolecta información, muchas veces a través de logs, de varios dispositivos de seguridad, o no necesariamente de seguridad, sino de red, por ejemplo, de routers que lo permitan, ¿no? También de routers, de firewalls, de antivirus, de IPS, de los logs de Windows como tal, para entonces tenerlo todo centralizado y poder hacer una recolección y análisis de esos datos. Otra vez, a mí siempre me gusta hacer la analogía de, bueno, de repente un virus, un malware se le pasó a los controles del antivirus, se le pasó a los controles del firewall, se le pasó a los controles del IPS, todos estos de forma individual, ¿no? Pero cuando todos estos están enviando logs al SIEM, posiblemente el SIEM a la hora de hacer una correlación entre estos logs puede detectar esta actividad maliciosa, ¿verdad? Entonces el SIEM nos sirve para eso, entre muchas cosas. El SIEM nos sirve para cumplimiento, para reportería y bueno, un sinfín de usos, ¿no? Cuando tenemos un SIEM tenemos que tener en cuenta que esto lleva mucho tiempo para administrar y mucho tiempo para realmente ponerle la atención que necesita. Para esto muchas empresas lo que hacen es implementar o tercerizar un Security Operations Center o un SOC, ¿verdad? Ahora, este SOC es básicamente estar pendiente de todas las alertas que tira el SIEM. En este caso es obvio ver que si un SIEM está mal configurado, es decir, no está recibiendo alertas de los equipos o las está recibiendo de una forma que no están parseadas de una forma correcta o por ejemplo la famosa área gris. ¿Qué es la área gris? Muchos clientes pueden decir, ok, no, yo quiero que se monitoree estos equipos nada más, los firewall del perímetro, ok, y esto lo mandan al SIEM y el SIEM lo ve un SOC o un Security Operations Center. Pero ¿qué pasa si hay un malware y entra por medio de una USB? Ese SIEM nunca va a poder ver ese malware, ¿verdad? Porque entonces nunca pasó por los firewalls, por así decirlo. Entonces esta famosa área gris también hay que tomarla en cuenta. Entonces el SIEM es muy bueno, pero puede ser inservible y en la mayoría de empresas es inservible porque no lo tienen bien administrado, porque no tienen el conocimiento para administrarlo o porque tienen la famosa área gris muy grande, es decir, hay muy pocos equipos reportando al SIEM y obviamente el Security Operations Center pues es tan eficaz como nuestro SIEM lo sea, ¿verdad? Luego tenemos por ejemplo DLPs, Data Loss Prevention o Data Leak Prevention, que hay una diferencia ahí sutil, pero hay una diferencia. Data lost es que se perdió la información como tal, es decir, de repente un apagón, un corte de energía hizo que el servidor se reiniciara y la información no se guardó de forma correcta y quedó corrupta y pues yo no lo puedo ver. Y data leak es que realmente estaba la información pero me la robaron, ¿no? Hubo una pérdida, una fuga de datos como tal. Y luego tenemos pues Endpoint Security con muchos sabores y muchas formas, ¿no? Antivirus, Next Generation Antivirus, Application Whitelisting, Disk Encryption, USB Controls y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos Endpoint Security o seguridad a nivel del equipo como tal. Luego tenemos el EDR. Esto he visto muchas empresas o muchas bibliografías confundirlos con Next Generation Antivirus. Un EDR, Endpoint Detection and Response, ¿verdad? También conocido como ETDR, Endpoint Threat Detection and Response. Es una tecnología relativamente nueva, y digo relativamente nueva porque hasta ahorita está teniendo como su auge, que monitorea continuamente y responde, es decir, mitiga las amenazas. Esto no es un simple antivirus, decir, bueno, yo lo comparé con una firma y lo digo y lo elimino. No, esto es instalado por ejemplo, en todos los endpoints y ellos se comunican entre sí, se pasan inteligencia, está constantemente viendo en la nube los que son basados en nube, ¿no? Viendo en la nube si hay amenazas nuevas, se compara con patrones de comportamiento en la red. Y no solo eso, sino que también, si en dado caso hay un positivo, pues lo mitiga, ¿no? Te da, por ejemplo, balance scorecards de riesgo, es decir, bueno, esta aplicación, si bien no es maliciosa,
las actividades que está haciendo la detecto yo como un riesgo muy alto. Y bueno, tiene muchas capacidades que un simple antivirus no contiene, ¿verdad? Entonces hay que tener un poco la diferencia ahí, ¿verdad? Pero sí, los EDR son críticos y claves para tener una respuesta a un incidente. Porque lo que pasa con muchas respuestas a incidentes es que cuando se va a investigar el análisis de causa raíz, los logs no existen, están corruptos, no se guardaron, etcétera, etcétera. Con un EDR pues se evita todo eso porque el mismo EDR puede estarse reportando incluso un SIEM y dando pues toda esta información necesaria para hacer un análisis de causa raíz. Y si tenemos en la ventaja de que también lo mitiga, digámoslo, on the fly o al tiempo de que se está ejecutando el código malicioso, pues es una ventaja que muy pocos software lo dan, ¿verdad? Cada EDR de cada marca tiene sus capacidades únicas. No es que digamos que hay alguna receta de cocina y otra vez disco rayado, ¿verdad? Pero no hay una receta de cocina que diga, bueno, un EDR hace esto y esto y esto. Hay cosas muy básicas que tienen que hacer un EDR, pero hay capacidades, digamos, como básicas que podemos decir, por ejemplo, monitoreo de endpoints, tanto en línea como offline, ¿verdad? Responder a las amenazas en tiempo real, esto es clave para un EDR. La visibilidad y la transparencia para el usuario, es decir, el usuario ni se entera que hay un EDR instalado. Algunos incluso funcionan a nivel de metadata, ni siquiera de datos, como por ejemplo CrowdStrike, un excelente EDR a mi opinión. Detectar y almacenar eventos de los endpoints, ¿no? Como por ejemplo las infecciones de algún malware. Crear blacklist y whitelist a nivel en tiempo real también podría ser una capacidad. Y bueno, integración con otras tecnologías. Un EDR podría funcionar tranquilamente con un Next Generation Antivirus, por ejemplo, un McAfee combinado con un CrowdStrike. Al final, el EDR, como lo pueden ya imaginar, lo que hace es potencializar el antivirus o el IPS o la tecnología que tengan en lugar, ¿verdad? Entonces EDR creo que sí es algo muy clave y está cambiando un poco cómo funcionan la seguridad del endpoint hoy en día. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero les haya gustado y nos vemos muy pronto.